Hola, hola amantes del amigurumi, hoy vamos a hacer la última parte de esta mariposita con pijamas. Para hacer las antenitas, en color gris claro, hacemos un anillo mágico y dentro de él 6 puntos bajos. Para la vuelta número 2 hacemos 6 aumentos. En las vueltas 3 y 4 solo vamos a hacer puntos bajos, 12 puntos que nos han quedado de la vuelta anterior. En la vuelta número 5 vamos a hacer una secuencia de un punto bajo y una disminución. En la siguiente vuelta vamos a hacer solo puntos bajos, 8 puntos que nos han quedado de la vuelta anterior. Rellenamos un poco. Ahora vamos a hacer una secuencia de 2 puntos bajos seguidos de una disminución. Esto lo repetimos 2 veces y al finalizar tendremos 6 puntos. Desde la vuelta número 8 hasta la número 13 solamente vamos a hacer puntos bajos, punto sobre punto sin aumentos ni disminuciones. 6 puntos que nos han quedado de la vuelta anterior. Al final rematamos, dejamos hilo para coser y hacemos otra exactamente igual. Estas antenitas las vamos a pegar aproximadamente entre las vueltas 7 y 10, con 12 puntitos de distancia entre una y otra. Ahora vamos a hacer unos pompones de tamaño pequeño para colocar en la parte de adelante de la barriguita como unos botones. Como estoy trabajando con un hilo 8/6, voy a agarrar un pedazo de hilo y lo divido por la mitad. Con uno hago un pompón y con el otro hago el otro pompón. Esto es la parte que vamos a coser al cuerpo. Y el hilo normal que hemos venido utilizando lo vamos a enrollar, puede ser al dedo, a un marcador, un lápiz o alguna superficie que tenga el tamaño que deseamos. Cortamos, sacamos y con el hilo que hemos cortado en dos o un hilo más finito vamos a hacer unos nudos.
Cuando nos cercioremos que ya esté seguro, vamos a cortar los hilos alrededor. Lo abrimos por la mitad y con la ayuda de un peine vamos a deshilachar los hilitos. Y cortamos de forma redonda del tamaño que querramos el botoncito. Ahora vamos a hacer los detallitos de la cara en color verde oliva y negro. Estos detallitos se hacen con un hilo más finito. En mi caso no tenía más finito y lo que hice fue dividir el hilo en dos, igual que como hice para los pompones. Para hacer la diadema comenzamos haciendo 63 cadenas. Ahora vamos a tejer de vuelta. Agarro lazada, dejo los dos primeros puntos y en el tercero ingreso
y vamos a hacer medios puntos altos en todos los puntos de regreso. Agarro, tengo mis 3 hebritas y los paso en las 3, y así hago en todos los puntos de la línea de vuelta. Al finalizar, subo con 2 cadenas, doy vuelta al tejido y me regreso tomando solo la hebra trasera, y voy a hacer igual medios puntos altos tomando la hebra trasera de todos los puntos de regreso. Al finalizar dejo una hebrita para coser y corto. En color azul voy a hacer un nudo corredizo y vamos a hacer una línea de borde de solo puntos bajos. Entonces ingreso por el primer punto y me voy en toda la línea haciendo solo puntos bajos. Este borde lo vamos a hacer por ambos lados. Ahora vamos a unir. Para hacer el lacito subimos con 29 cadenas. Ahora vamos a tejer de regreso. Dejamos el primer puntito y empezamos por el segundo haciendo un punto bajo. Ahora hacemos un medio punto alto o una media vareta. Agarramos la lazada, entramos y salimos por las tres hebras. Ahora hacemos 8 puntos altos, que es lo mismo a 8 varetas. Estos son agarrando y pasamos por las 2 primeras hebras y luego las 2 segundas.
Ahora hacemos 2 medias varetas o 2 medios puntos altos. Luego 4 puntos bajos. Continuamos con 2 medios puntos altos o 2 medias varetas. Ahora 8 puntos altos nuevamente. Es igual a 8 varetas. Finalizamos con un medio punto alto y un punto bajo. Ahora subimos con 2 cadenas. Damos vuelta al tejido y vamos a tejer de vuelta. Y hacemos exactamente lo mismo. Comenzamos con un punto bajo, pero esta vez en toda la vuelta vamos a tomar solo la hebra trasera. Entonces hacemos un punto bajo, luego un medio punto alto, tomando hebra trasera, 8 puntos altos, y así seguimos con 2 medias varetas, 4 puntos bajos, 2 medios puntos altos o medias varetas, 8 puntos altos, un medio punto alto y finalizamos con un punto bajo, todos tomando hebra trasera. Aquí vamos a hacer igual 2 bordes de color azul por ambos lados. Al finalizar doblamos y cosemos a la bandana. Acá lo enrollé un poco para darle un toquecito de azul al medio del lazo. Y así va puesta en la mariposita. Así me ha quedado en la costura por la parte de atrás. Y este es el resultado final.
Recuerda suscribirte si aún no lo has hecho y nos vemos en un próximo proyecto.